Muy buen día a todos, espero que todos estén bien, especialmente saludándoles para que todo pues en sus familias esté pues de acuerdo a todo lo de este tiempo, especialmente con salud y con todo lo necesario para que siempre estén bien. La siguiente presentación es para que empecemos con una breve explicación sobre un curso nuevo que dentro de su semestre ustedes van a estar trabajando, esperando pues que podamos especialmente unir tanto la teoría como la práctica, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Espero que esta breve explicación de esta breve presentación pueda ser útil para los primeros conceptos básicos sobre esta ciencia y en especial los primeros ejercicios prácticos que durante estos días en la semana ustedes pueden tener a través de su WhatsApp. Que vamos a contemplar para este cuarto semestre es la contabilidad. Según la bibliografía o egrafía que vayamos a manejar o el autor en sí, podemos encontrar un sinfín de conceptos o explicaciones que nos van a brindar en qué consiste. Esta es una ciencia que desde hace mucho tiempo atrás, especialmente cuando el ser humano logró de una u otra manera empezar a crear su primer sistema económico, es ahí donde empieza a surgir un poco la historia. La historia habla sobre una de las primeras modalidades económicas de una compra y venta que se llamaba trueque. Ese trueque era materiales de piedras preciosas, pieles de animales, plumas de animales u otra situación de carácter muy importante, como también eran los granos básicos, como intercambio de una compra y venta de algo que se necesitaba. Desde ahí empiezan a surgir las primeras ideas de lo que son las ciencias económicas. Pero con transcurso del tiempo, según los sistemas económicos que se van mejorando, pues obviamente empieza a surgir un poquito entre la época del sistema del feudalismo, lo que es la ciencia de la contabilidad. Yo les tengo un concepto muy básico que ustedes lo pueden apreciar en esta diapositiva, donde nos explica un poquito acerca de lo que es pues una de sus palabras básicas, que es llevar un control sobre el patrimonio. El patrimonio quiere decir todo aquello que le pertenece a una persona. Ahí ustedes pueden visualizar que hay dos tipos de personas, una persona individual y una persona jurídica. Cuando hablamos de patrimonio es todo lo que tiene, es decir, desde objetos económicos hasta objetos materiales. Cuando hablamos de objetos económicos según la contabilidad, estamos hablando del dinero en efectivo, dinero ahorrado, dinero invertido, dinero que obviamente se tiene en alguna instancia, pero que es de la persona o es de la empresa. Cuando hablamos de objetos materiales, es todo lo tangible, todo lo sólido que es de la persona individual jurídica. Esto es importante. La contabilidad va a manejar estos dos temas. Cuando hablamos de una individual es uno, o sea, la persona en sí, una persona única. Y cuando hablamos de persona jurídica, según las leyes económicas, hablamos de empresa, ¿sí? Las leyes económicas lo mencionan como empresa, o sea, una persona jurídica es una empresa. ¿Cuál es el objetivo primordial de la contabilidad? Pues en este caso es dar a conocer los aumentos y las disminuciones que una persona individual o jurídica puede, en este caso, tener, ¿verdad? Ya sea en un presente, en un pasado o en un futuro. Esto es verdad según también los controles económicos que se puedan llevar según el transcurso del tiempo. ¿Qué recursos utiliza la contabilidad y que controla? Tres importantes: lo humano, los materiales y lo económico. Son tres recursos que se unen independientemente de acuerdo a las necesidades de lo que una persona individual o una empresa, o hablamos de persona jurídica, esté manejando a través del tiempo.
La contabilidad se puede dividir en diferentes contextos, es decir, en diferentes ambientes. Esto es según donde se use la contabilidad, por eso es ahí donde recibe su nombre. Hablamos de una contabilidad bancaria, es aquella contabilidad que se maneja en los bancos. Hablamos de una contabilidad de costos, que es aquella que se utiliza en las empresas industriales. Hablamos de contabilidad agropecuaria, aquellas que se utilizan en fincas o en terrenos grandes donde hay cultivos y cosechas. Hablamos de contabilidad de sociedades. Esto es según las personas que unificadas van a ser accionistas o socios de empresas. Hablamos de una contabilidad mercantil, que es donde se utiliza, donde hay todo tipo de comercio o mercado. Hablamos de contabilidad fiscal y gubernamental, que es aquella que se utiliza en todo lo que es un gobierno. Y hablamos de contabilidad privada, donde se utiliza en diferentes empresas que no pertenecen al gobierno, sino que son privadas, es decir, tienen un dueño propio o varios dueños propios, pero no tienen nada que ver con el gobierno. La contabilidad Ahora, necesita de tres cuentas principales. Ustedes lo pueden apreciar en esta diapositiva. Las cuentas principales de la contabilidad son tres. Activo, lo vamos a representar con una A mayúscula, pasivo, con una P mayúscula y capital con una C mayúscula. ¿Qué son los activos? Dice que representan todos los bienes económicos y materiales que la persona individual o jurídica posee. Recordemos, persona individual es una persona única propia, carne y hueso, y jurídica, la ley lo establece como una empresa. Entonces, hablemos de lo siguiente. Por ejemplo, su casa, su ropa, su dinero, las cosas que son de ustedes, que es de usted, esos son sus activos, o sea, es lo que es propio de. Hay otra cuenta principal que es el pasivo, que representa todas las deudas y las obligaciones que una persona individual o jurídica tiene con otras personas o terceros. Esto es decir, por ejemplo, si yo le debo dinero a alguien, ese es un pasivo. Yo tengo que pagar los servicios de luz, agua, teléfono, alquiler u otra. Esos son mis pasivos. O sea, es un dinero que yo le debo a alguien más. Esos son pasivos. Si yo le debo dinero a un banco, eso es un pasivo. O sea, por eso se habla de deudas y obligaciones que tenemos hacia otros. Y el capital es la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, es un dinero o son los bienes que no están comprometidos. Es decir, por ejemplo, usted le debe a alguien 200 quetzales, no, perdón, usted tiene 200 quetzales y le debe 100, le quedan 100, esos 100 de repente usted lo ahorra, lo guarda, lo mete al banco, lo guarda por ahí y no está comprometido, ya es un dinero que no tiene un compromiso, eso es un capital. Entonces es así como se maneja muchas veces los estados económicos o la cantidad económica que una persona individual o jurídica, empresa, háblese de empresa, puede tener. Ahora es importante, ¿cómo podemos llevar un control de estas cuentas? En la vida diaria nosotros siempre manejamos. Compramos, vendemos o solo adquirimos, recibimos, invertimos, gastamos, pero así es como se maneja la contabilidad. Para esto y este control que tenemos hay una fórmula que se llama la ecuación patrimonial. Pueden ver en esta diapositiva. La ecuación patrimonial lo que hace es llevarnos un control de todo lo que obviamente nosotros pues estamos haciendo, es decir, en el control económico. ¿Cuál es su estructura? Es activo menos pasivo igual capital. Ahí tengo entonces las siglas, o sea, las iniciales, A menos P igual C, o sea, es decir, activo menos pasivo igual capital. Tengo un ejemplo. Dice, Luis tiene un activo de 2000 quetzales y un pasivo de 1000 quetzales. ¿Cuál es su capital? Según la fórmula dice entonces, vamos a restar los activos menos los pasivos y lo que nos queda, o sea, lo que no está comprometido como
nos explica la diapositiva anterior, es el capital. Es ahí la solución, que es entonces, vamos a aplicar A menos P, o sea, activo menos pasivo, es igual a capital. Por favor, ahí me corrigen un poquito, ¿verdad? Es una C, no es una P. Entonces dice 2000 menos 1000 es igual a 1000. O sea, la respuesta quiere decir que Luis tiene un capital de 1000 quetzales. Y así sucesivamente podemos hacer los cálculos de acuerdo a lo que nosotros podemos establecer. Hay muchos ejercicios en este caso, pero la fórmula patrimonial es esta: activo menos pasivo, capital. Bueno, entonces espero que la explicación haya sido de mucha conveniencia para ustedes. Por favor, estar atentos esta semana para los ejercicios que yo voy a enviar por WhatsApp de grupo para que los puedan resolver. Espero que estén bien y haya sido de su ayuda y su uso. Bendiciones.